Hechos 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Como ustedes saben, Pablo y Bernabé andan en su primer viaje misionero, salieron y han recorrido varias ciudades, han andado predicando a Jesucristo. Y ahora dice la palabra de Dios que llegaron a Listra. El versículo 8 dice que había un hombre que estaba sentado y que estaba imposibilitado de los pies. Y aclara, cojo de nacimiento. O sea, nunca en su vida había estado bien. Dice, jamás había andado. Y luego dice la palabra de Dios en el versículo 9 que cuando escuchó hablar a Pablo, dice, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, Pablo vio fe en este hombre, la fe suficiente para ser sanada. Y entonces Pablo dice, levántate derecho sobre tus pies. Y dice que este hombre no nomás se levantó, dice, saltó y anduvo. Ahora, este milagro no es algo fingido, como muchos de los que hoy se hacen en algunas iglesias intentando ayudarle a Dios. Este hombre que estaba lisiado de nacimiento era conocido nuevamente por toda la gente como en los otros milagros. No hubo alguien que contradijese el milagro que había sucedido. No trajeron a un hombre que vivía en otro país o en otra ciudad para que pretendiera estar enfermo o lastimado o lisiado. No, era alguien que era bien conocido, que estaba mal. Y dice la palabra de Dios que lo sanó, bro. Dice, saltó y anduvo. ¡Qué milagro! Un milagro de sanidad. Pero así como tenemos a gente que el día de hoy quiere explotar este asunto de los milagros y quiere andar vendiendo milagros por todos lados, intentando sacar alguna ganancia, algún prestigio, algún billetito, intentando convencer a otros para que aflojen la cartera. Así tenemos a otro grupo de personas en el otro extremo que simplemente niegan los milagros, niegan la existencia del poder de Dios sobre la salud de las personas o sobre el clima o sobre tantas cosas. Y la persona que batalla para creer este milagro, pues va a batallar para creer en Génesis capítulo 1. O sea, ¿qué parte de la Biblia vas a creer? Porque Génesis 1 comienza con puros milagros. Y dijo Dios,
hágase y se hizo, y hágase y se hizo. Y llega un momento donde usted se da cuenta que usted mismo es un milagro de Dios. No es una chiripa, no es una casualidad, es un milagro de Dios. O sea, el que batalla para creer este milagro de aquí, Hechos capítulo 14, va a batallar para creer Mateo capítulo 1, el principio del Evangelio. El nacimiento virginal de Jesucristo, que es un milagro. No es un proceso natural, es un milagro. Entonces, si Dios eliminara todos los actos milagrosos que hizo, para que nosotros no tuviéramos dificultades en creer, ya que no lo entendemos, no lo comprendemos, nuestro razonamiento no capta bien ese asunto de los milagros, porque no sabemos cómo suceden, por eso son milagros. Y si Dios dice, ¿sabes qué? Como estos brothers, estos hijos míos batallan mucho para creer en los milagros, simplemente los voy a quitar. Entonces, diríamos, pues no es Dios, no hace milagros, es humano nomás, todo es natural, todo es simple. ¿En qué concluimos? Pues que el que no quiere creer no va a creer. El que no quiere creer no va a creer. Así de sencillo. Versículo 11, brothers. Entonces la gente, visto que Pablo había hecho esto, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Y aquí, de una cosa chida, sabrosa, preciosa, algo que hizo Dios, ahora se lo quieren adjudicar a dioses, al paganismo. Entra luego la idolatría y la superstición. Y eso es algo que está bien fuerte el día de hoy, incluso en nuestra sociedad. Idolatría y superstición. La gente cree más en cosas ilógicas que en cosas divinas que Dios nos ha dado evidencia clara de que son reales. Y usted va a ver a través de la historia, si usted lee tantita historia, que han habido muchos reyes, emperadores, faraones, que ellos mismos se han nombrado dioses. Y la gente se lo ha tragado. La gente se ha conformado con eso. Incluso en el imperio inca se consideraban dioses ellos mismos. Dioses que cambiaron su forma y se convirtieron en humanos, cierta metamorfosis. Eso es como que parte de la historia del ser humano. Creer que dioses vienen aquí a la tierra en forma de seres humanos. Pero todavía esto que está sucediendo es un poquito más profundo que así de simplón como se lo estoy poniendo. Por el hecho de dónde estaban enfrente del templo de Júpiter y cómo les llamaron a ellos. Les llamaron Júpiter y Mercurio. ¿Verdad que sí? Ahora, esas dos palabras, Júpiter y Mercurio, usted sabe que la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió originalmente en griego. Y del griego fue traducido a muchos idiomas, pero uno de esos idiomas, la mayoría de nosotros tenemos Reina Valera en 1960. Y Reina Valera en 1960 fue muy sacada, extraída de la Vulgata Latina. Entonces el griego se tradujo al latín y del latín al español. Y entonces ahí ves donde vemos un cambio de palabras. Aquí es donde dice Júpiter y Mercurio en el latín, porque latín, Roma, ¿se entiende? Los romanos hablaban latín y entonces, aunque los romanos tenían los mismos dioses que los griegos, les tenían otros nombres al mismo Dios. Entonces, el original de este capítulo, de este versículo que acabamos de leer, dice que a Pablo y a Bernabé le llamaron Zeus y Hermes. Zeus y Hermes, que es el nombre griego de estos dioses. Pero los romanos les llamaban Júpiter y Mercurio. Y es importante entender esto, ¿verdad? Son los mismos dioses, pero con nombres diferentes. Ahora, pónganle atención a este asunto, ¿no? En la mitología griega, ustedes saben que hay mitología, ¿no? De todo. En la mitología griega dice que
Zeus le encantaba pasearse por aquí entre los humanos, ¿no? Y siempre era bien recibido, con honores, con adoración. Siempre lo trataban como si fuese a Dios. Ah, pues era Dios. Así lo trataban. Y dice la mitología que cierto día Zeus dijo, me voy a disfrazar de humano. Voy a ir vestido como humano. Pero como un humano pobre, vagabundo. Y que se vino, pero se trajo a su hijo Hermes. Zeus bajó a la tierra en forma de humano con Hermes. Entonces, lo que quería hacer era calar la hospitalidad de la gente. A ver si la gente era hospitalaria, a ver si la gente era buena onda, a ver si la gente se acoplaba uno con otros. Entonces resulta que Zeus y Hermes fueron a una casa bonita con una puerta bien decorada y tocaron para pedir algo de asistencia, ayuda, y los mandaron por un tubo. Vete, pues aquí no somos hotel, ¿qué te crees? Entonces Hermes y Zeus se fueron a otra casa, estaba en fiesta, había pachangón, y también pidieron tantita agua para beber. Y les dijeron, es la boda de mi hija, ¿qué estás haciendo aquí, vagabundo? Lárgate. Y los corrieron a Zeus y a Hermes. Y así fueron de casa en casa en ese lugar. Hasta que llegaron a una casita, pues ya para caerse, ya dijeron, ya hasta que sea la última. Después de esta ya no vamos a ningún otro lado. Llegaron a una casita, bien así como donde yo viví de chiquito. Y ahí tocaron y salió un hombre que se llamaba Filemón y una mujer que se llamaba Baucis, esposos viejitos, ya catarrones, ya acabadones. Y el caso es de que antes de que ellos dijeran algo, los invitaron a pasar. Y les dieron de beber y les dieron de comer. Y los trataron con una hospitalidad tan grande, a tal grado que cuando se acabó la bebida, porque eran bien pobres, ahí fue donde se descaró Zeus y hizo más bebida. Y se dieron cuenta los viejitos que tenían delante de ellos a Zeus y a Hermes. Entonces los invitaron a los viejitos a subir al monte. Vénganse conmigo, vamos al monte. Se subieron al monte que estaba ahí en ese valle. Y desde arriba, después de que les pidieron un deseo y todo, mandaron una inundación sobre todos los que habían sido inhospitalarios. Y mataron a toda esa gente. Y en el lugar donde estaba la casita de Filemón, porque también fue destruida, ahí merito hicieron el templo. ¿De quién? Ahí merito. De ahí fue donde salió el sacerdote. Así que ahora, aquí está Pablo hablando elocuentemente, con Bernabé calladito a un lado de él. Y estos les viene a la mente, caray, dioses que dicen en forma de hombre han bajado con nosotros. Estos dicen, se vuelve a repetir la historia. Nuevamente viene a Zeus delante de nosotros y si no somos buena onda, si no nos acoplamos, si no somos chidotes, si no traemos unos toros y los sacrificamos, nos van a acabar, nos van a hacer pedazos, nos van a... otra vez. Entonces tratan a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses, influenciados por la mitología que ellos mismos tenían, por lo que ellos mismos habían conocido. Entonces, pues eso no sale muy bien, ¿verdad? Fíjese, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Ese es el señal de no good. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, aquí esa expresión es como, si lo interpretamos ahora, es no manchen. Es algo muy parecido a eso, ¿eh? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también, fíjese, ahí empiezan a aclararle, también somos hombres semejante a ustedes, que os anunciamos y les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios, no a uno de muchos dioses, es singular, al Dios vivo, que hizo el cielo. Ese un Dios hizo el cielo, la tierra
el mar y todo lo que en ellos hay. No hay un Dios de la tierra, no hay un Dios del mar, no hay un Dios del sol, no hay un Dios de la luna, como el paganismo cree, ¿verdad? Ya sea Grecia, Roma, Egipto, Maya. No, dice, ese único Dios hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que... Y de eso les estamos predicando. Oiga, brothers, el ser humano tiene la tendencia de idolatría, pero bien, tenemos una tendencia a buscar algo que admirar, que aclamar. Porque tenemos 5 sentidos, naturalmente, tenemos 5 sentidos y nos dejamos guiar mucho por esos 5 sentidos. Basados en los 5 sentidos, nosotros sacamos nuestras emociones y basándonos en nuestras emociones, tomamos decisiones. Y entonces si usted voltea a ver el cristianismo verdadero, el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico, no tiene nada que reverenciar. Ningún objeto, nada. Ni siquiera una cruz. Nosotros no reverenciamos la cruz. La cruz la usamos para decir Jesucristo murió en esta cruz y la cruz está vacía. Venció la muerte. Cuando usamos una cruz como esta, no le ponemos un monito ahí porque ya no está el monito ahí. Ya está vacía. Pero no la reverenciamos. ¿Okay? O sea, si le hago así, no, ¡ay, se va a condenar! No hay nada sacro en ese objeto. A diferencia de otras religiones. ¿Ok? Que, por ejemplo, el musulmán voltea a ver a la Meca. Allá está una piedra, un meteorito, algo que le dan vuelta. Y le dan adoración, reverencian hacia la Meca. Cada vez que adoran, que oran, apuntan hacia la Meca. Vea, el católico, pues ni se diga, ¿verdad? La Virgen, los santos, los santos, los santos, los santos, los santos, los santos, los santos. Y cuando usted se muera, a lo mejor y también se hace parte de eso, ¿no? Y así están. El hinduismo tiene 1 millón de dioses a quien reverenciar. O sea, tiene a Shiva, tiene a Brahma, tiene a Trishna, muchos dioses, muchas figuras. Usted ha visto a personajes, a gente que trae a Buda. Ahí algunos lo traen panzón, otros flacos, depende en qué época lo agarró. Pero el caso es de que el verdadero cristiano no tiene nada. Y es por eso que muchos cristianos intentan ayudar a Dios dando evidencia de que Dios existe, haciendo cosas para, miren, ya ve, aquí está Dios, ya ve, aquí está Dios. Porque nosotros nos tenemos que basar únicamente en la fe. Ni siquiera en las emociones, que muchos confunden emociones con el Espíritu Santo, en la fe. Cuando hace miles de años, al final de la carrera de un gran hombre que se llamaba Moisés, cuando estaba a punto de morir Moisés, dice la palabra de Dios que Dios escondió el cuerpo de Moisés. Así, fíjese, si vamos a Éxodo 20, Éxodo 20 no, ahí está, Deuteronomio 34, dice la palabra de Dios en el versículo 5, Éxodo 34, 5, y murió ahí Moisés. Deuteronomio 34, versículo 5, Deuteronomio 34, dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué? ¿Por qué lo sepultó Dios? ¿Por qué nadie supo dónde fue enterrado Moisés? O a un personaje como él. Luego vamos a canonizarlo. Inmediatamente este hombre, este Moisés, qué hombre, qué renombre, qué personaje. Entonces la gente a tal grado que si usted ve la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 9, nos da un poquito más de lo que sucedió con el cuerpo de Moisés. Cómo el Satanás, el mismo chamuco, usa esto de la idolatría para mantenernos alejados del Dios verdadero. En Judas capítulo 1, versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, peleaba con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés. Miren nomás, Miguel y el diablo se estaban agarrando a trompos por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué querría el diablo el cuerpo de Moisés? Exactamente. Idolatría, idolatría, idolatría. Vamos a admirar a este personaje tanto que le vamos a hacer estatuas, monumentos, vamos a prenderle velas, vamos a orarle, vamos a pedirle, y aunque Dios lo dejó bien claro en Éxodo en el capítulo 20, en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 23 al 5. Lo dijo bien claro. Y luego dice, ¿por qué? Dice, porque soy Dios celoso. No comparte su gloria con nadie. No tolera eso de que otro Dios. No, él dejó bien claro que solamente hay un Dios y ese soy yo. Nadie más. Pero el ser humano tiene la tendencia, está buscando, vamos a buscar algo que ver, algo que adorar, un templo que reverenciar. Y es asombroso la influencia satánica tan grande que hay en nosotros que hasta panes tostados andamos reverenciando. Es ridículo, pero es verdad. Y así de fácil es convencer al ser humano para que se aleje del Dios verdadero y termine adorando demonios sin darse cuenta. Entonces contra eso están peleando y les dice Pablo, oye, pues yo les estoy diciendo que se alejen de esto, les estoy predicando a Jesucristo y en cuanto ven que hago un milagrito, que hace Dios un milagro a través de mí, ustedes me quieren adorar a mí. Pues no, qué tendencias del ser humano de adorar la creación y olvidarnos del Creador. Qué tendencia de olvidarnos el que hace el milagro y nos concentramos en el milagro, de enfocarnos en eso, ¿no? Y el día de hoy somos igualitos, brother, somos igualitos. O sea, yo no levante la mano, pero yo estoy seguro que aquí hay 2, 3 que cargan algún amuletito de buena suerte. ¿Ok? O sea, que alguien por aquí debe traer un billete de $2. Debe de haber alguien aquí. ¿Por qué? Porque tenemos somos tan fantasiosos de que dudamos del mero, pero creemos en tonterías como un billete de $2 o el primer billete que hice o la pata de conejo. Tantas cosas así que le ponemos más énfasis que al verdadero Dios. Y en eso sí creemos, para eso no batallamos para creer. Para eso no pedimos evidencia. Simplemente creemos. Versículo 16. Acuérdese que está hablando Pablo y dice, en las edades pasadas, Él, Dios, el único Dios, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Lo que está diciendo es de que no es que a Dios se le salió de control el mundo, es que Él decidió que cada ser humano tomara sus propias decisiones. Si se querían ir a la idolatría, que se fueran. Si se querían ir al paganismo, que se fueran. Él dejó la decisión en cada ser humano. Fíjese, Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice así Romanos 1, 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, mis ideas, mis pensamientos, como yo razono, es más importante que lo que me está diciendo Dios. Aunque no tenga fe, aunque no tenga fundamento, simplemente quiero que mis razonamientos sean más importantes. Dice, envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Fíjense, cambiaron la gloria de Dios a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Ahí está. Dios les dio conocimiento, ellos decidieron basarse en sus filosofías, cambiaron a Dios por una imagen, por alguna piedra, por algunas cartas, por X. Y luego versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es lo mismo que acaba de decir Pablo en Hechos 14 y 16. Los dejó andar en sus propios caminos. Ahora Romanos 1:24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Fíjese, se fija. Y eso es toda la humanidad. Nos alejamos bien rápido. Agarramos cualquier piedra y la queremos adorar. Cualquier buena persona la queremos adorar. O sea, los que ya perdimos a nuestras madres, yo creo que votaríamos para que sea canonizada. Diríamos, oiga, pues es una santa esa mujer. Que me esté cuidando del cielo, ¿no? De allá nos ve, de allá nos vigila, ruega por nosotros, madre mía. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Así dice, porque así dice en Hebreos, solo hay un. Se hace que la mitad de este lado se va para este lado porque este lado no dijeron nada, ¿eh? ¿Qué pasó, bro? De aquí para allá están muy callados. Solamente, dice la Biblia, solo hay un mediador. No hay dos, no hay tres, no hay mil. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y le llama a la Biblia nuestro defensor, nuestro abogado, nuestro salvador, nuestro redentor. O sea, Él es todo, Jesucristo. Entonces, pero el caso es de que aquí Pablo empezó diciendo, Dios los dejó. Dios los dejó. Dios respeta tus decisiones. No se hace menos Dios si tú le oras o no le oras. No se hace más Dios si tú lo buscas o no le buscas. Él no depende, no necesita de ningún ser humano. Él no deja de existir si la gente le deja de orar. Él es Dios, ha existido siempre. Si no existiera siempre, no sería Dios. Versículo 17. Sigamos en la predicación de Pablo. Ahora dice Pablo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. O sea, siguió dándonos evidencia de que Él estaba ahí y de que Él era quien era. Dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cuál es ese testimonio? Haciendo bien. ¿Cuál es ese bien? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Fíjese, esos son los dioses que ellos tenían. El Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha. Tenían dioses para todo. Y está diciendo Pablo, es un solo Dios el que hace eso. Dice, nos dio lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Está resumiendo todos los dioses, Pablo, que ellos tenían en un solo Dios. Un solo Dios. Volviendo a Romanos en el primer capítulo, versículo 19 ahora. Nos habla lo mismo que Dios siempre nos ha dado testimonio, siempre se ha revelado a la humanidad. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, no es que, ay, no sabía. No, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo? Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, cuando usted voltea a ver las cosas que Dios hizo, usted concluye, esto no pudo haber sido chiripa. Esto no puede ser. Es como encontrarme un reloj. Usted va caminando por la playa. Ok, déjenme quito el Rolex.
Usted va caminando por la playa y ve el reloj y dice, producto de la evolución. Wow, hubo una gran explosión y quedó un reloj con todos sus componentes. ¿Usted sabe qué tan complejos son los relojes? Son muy complejos. Yo he intentado arreglar 2 o 3 y nomás he intentado. Son muy complejos. Ahora voltéese a ver usted. Usted es 1,000,000 de veces más complejo que el reloj. Y así como el reloj no pudo haber sido chiripa o casualidad, así usted tampoco. El ser humano puede hacer relojes, pero no puede ser seres humanos. El ser humano, para poder hacer seres humanos, necesita otros seres humanos. Necesita la materia prima. Necesita los ingredientes. No puede sin tal cosa. Entonces, ¿en qué concluimos? Pues en lo que nos está diciendo Dios. Lo que de Dios se conoce se les manifestó. ¿Cómo? Por las cosas hechas. Es fácil conocer a Dios. Y entonces Pablo le está diciendo, Dios siempre se ha revelado a ustedes con lluvias, con cosechas, con la habilidad de ser felices con sus hijos, con su esposa, con sus amigos. O sea, Dios les ha dado bendición tras bendición. La misma Biblia dice que Dios hace llover ¿sobre quién? Sobre todos. No nomás sobre los cristianos. Nomás sobre los que han creído en Jesús que llueva. No, dice que sobre todos ha hecho llover Dios. O sea, nos trata parejos. Es más, si usted no es cristiano, le voy a decir una cosa. No nomás a usted le pasan cosas gachas y tristes. También a los cristianos les pasan cosas gachas y tristes. No nomás usted se enferma si usted no... Estoy volteando para acá porque son los que no contestan, ¿no? O sea, no nomás el que no es cristiano se enferma, también los cristianos se enferman. Así de parejo es Dios. Así de parejo es Dios. Pero el cristiano y el no cristiano tienen una sola diferencia. Es que su paz no está basada en circunstancias. No está basada en qué tanto dinero tengo en la cartera o qué tan saludable está mi cuerpo. La paz está basada en algo fuera de este mundo. Y tenemos paz porque estamos seguros en qué mano estamos. Entonces, la diferencia no son las circunstancias para el Hijo de Dios o el que ha rechazado a Dios. La diferencia está dentro de nosotros. Y entonces es donde se sabe quién es cristiano y no es cristiano, ¿no? Porque usted ve a uno que dice que es cristiano y está más amargado que un limón viejo. Entonces dice, este no es cristiano. ¿Cómo dijo Jesucristo? Por sus frutos los conocerás. No se recoge de un árbol, ¿qué? De un árbol bueno, frutos malos, ¿no? El caso es de que ahí está. Sigamos en la lectura bíblica, brothers. Dice que Dios no se dejó sin testimonio. Ahora el versículo 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Batallaron Pablo y Bernabé para que no les sacrificaran ahí toros y les dieran reverencia y adoración. Ahorita lo que están haciendo muchos de los predicadores es intentando que a ellos les hagan sacrificio y les den reverencia. Muchos de los que están aquí arriba, como estoy yo, buscan esa admiración, ese aprecio, esos halagos de la gente. Muchas personas buscan ser el centro de atención, así como me están viendo. ¡Ay, estoy alimentando mi ego! En lugar de voltear la mirada a Jesucristo, porque eso es lo que está haciendo Pablo y Bernabé. Al recibir todo este aprecio, ellos están dirigiéndolo al que verdaderamente lo merece. Solo soy un heraldo, solo soy un envase, solo soy un siervo, no soy nada más. Y eso es lo que le dice Pablo, somos igual que ustedes. No soy diferente. Y como ya lo he dicho antes, lo digo algo ahora. Lo que yo hago aquí, si a alguien le causa alguna admiración, voltéese a ver en el espejo, porque si usted se pone las pilas, es muy posible que lo haga mejor y más efectivamente como yo lo estoy haciendo.
entonces se va a dar cuenta que al que hay que admirar es al que lo hizo a usted. Porque lo hizo mucho mejor de lo que usted se cree que es. Lo hizo con más potencial de lo que usted ha soltado, más potencial de lo que usted ha demostrado. Lo que pasa es de que pues este bullicio, este ruido, este andar corre y corre, corre, nos desconcentra y le empezamos a poner atención a cosas tan secundarias. Nos pasamos toda la vida en el trabajo, fíjese nomás. Le dedicamos todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías al trabajo, al patrón. Y luego que ya llegamos a los 70, 80, ¿y cuánto dinero tenemos? Y nos damos cuenta que se nos fue toda nuestra vida en el trabajo. Y dicen que ya no hay esclavitud, ¿verdad? O sea, ese es el ruido que nos mantiene amarrados. ¿Sabía que si vamos a la palabra de Dios, Dios exigió parte de sus mandamientos, que ahorita los brothers no lo quieren sacar porque después no diezman? Dios dijo que trabajaran ustedes, que trabajáramos nosotros 6 años, y las vacaciones, ¿cuánto iban a durar? 1 año completo. Esto está en la Biblia, trabajar 6 años y descansar 1 año completo. A ese año se le llama el año sabático. ¿Y cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Está loco? ¿Qué quiere, que me muera de hambre o qué? No me alcanza, ¿eh? Bueno, a lo mejor si le cortamos al McDonald's, al Burger King, ya eso nos empieza a alcanzar, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Resulta que Dios hizo milagros con usted y usted no se ha dado cuenta. Nos hemos atorado en este círculo vicioso, en esta vida de correr en círculos, más bien dicho. Creemos que estamos avanzando y nomás estamos como el perrito que corretea su cola. Así estamos muchas veces nosotros, con mucho respeto se lo digo, ¿ah? Pero así estamos muchas veces nosotros. Creemos que estamos llegando a un lado y no hay avance. No hay. Las malas noticias que se ven hoy en la televisión, ¿usted cree que son nuevas? No son nuevas. Y, pues yo soy chavo, ¿no? Ando en mis 40 y todos. Pero yo desde que me acuerdo de las noticias, siempre han habido malas noticias. Que el muro de Berlín, fíjese, ya me acordaba del muro de Berlín. Que las guerras del Golfo, la de Irak. O sea, guerra tras guerra siempre ha habido. Los estados bélicos, siempre en guerra. Se divide Rusia. O sea, y le estoy hablando de cuántas veces cree que en mi joven existencia, chula y hermosa, se ha pronosticado el fin del mundo. No se salga el año 2000, yo casi me moría de miedo. Que se iba a acabar, la gente buscando papel y buscando todo, y todo el mundo preocupado. No lo dejan a uno vivir feliz. Y luego va a llegar el 2012. No, hombre, y luego el National Geographic, aunque es cierto que los mayas dijeron que para el 2012 sí se va a acabar, y hasta una película bien perrota hicieron del 2012. No se acabó, bros. Y luego el COVID-19 en el año 2020, no, hombre, nos hicieron sentir como que, ay, nanita, ahora sí, ya nos cargó a todos. ¿Cuándo nos van a dejar vivir en paz? ¿Usted cree que las cosas van a cambiar circunstancialmente? No, la paz la necesita encontrar adentro, y la paz la va a encontrar cuando usted vea que el milagro es usted mismo. Dios lo ha hecho a usted y Dios está moldeándolo a usted. Lo está puliendo todas esas malas experiencias que agarró en la Biblia, que lo formaron como es ahora, que lo deformaron, que nos deformaron. Tanto fracaso, tanto rechazo, tanta falta de cariño, nos malformaron, y Dios nos está intentando regresar a esa perfección que una vez fuimos. Pero necesitamos dejar el bullicio, necesitamos dejar de concentrarnos en ídolos, dejar la idolatría en un lado y voltear a ver a Dios, al mero, al Creador. Voltear a la Biblia y leer su palabra. Ok, ¿qué me dices? Y luego voltear a Él y hablar con Él. O sea, es triste, brother, pero yo sé que algunos de ustedes platican más conmigo que lo que platican con Dios. Y a mí casi nunca me ven.
Imagínense. O sea, tenemos que platicar más con Dios. Tiene que volver con su hacedor, con el que lo formó, con su fabricante. Él tiene el manual de usted. Él lo puede arreglar. Él puede hacer el milagro. Los psicólogos, los terapeutas no lo van a llevar a ningún lado más que a sacarle más feria de su cartera. Dios sí le puede ayudar. Dios sí le puede quitar los traumas. Él puede hacer el milagro. Otra vez, ¿cuál es el promedio de fracaso del psicólogo? ¿Cuántos saben? Vean nomás. Si un doctor que da partos tuviera el mismo nivel de fracaso que un psicólogo, ya estuviera en la cárcel hace mucho tiempo por asesino en serie. ¿En serio? ¿En serio? Es intolerable el nivel de fracasos que hay en la psicología. Y aún así, ay, necesito un psicólogo. Pues buena suerte, porque la vas a necesitar. ¿Sabe de cuántos matrimonios que van con un terapeuta se quedan juntos? Muy, muy pocos. Porque lo que necesitan ese matrimonio es un milagro, no un terapeuta. Y el único que puede hacer el milagro para que se mantengan juntos es Dios. No es el terapeuta. ¿Sabe cuántas personas han asesinado a otra persona que los lastimó después de haber ido con un psicólogo? Muchas. Porque el psicólogo, parte de la psicología, ya él se lo había dicho antes, no quiero ser repetitivo, pero sí soy. El psicólogo, parte de la psicología es, necesitas encarar a aquel que te lastimó. ¿Y qué hacen? Pues, qué error, ¿no? Ahora vamos a Romanos capítulo 2, versículo 14. Pablo les había dicho en Hechos 14 y 18, en Hechos 14, perdón, toda la razón de por qué dirigirse a Dios y no a ellos. Y dice que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Ahora en Romanos 12:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El resumen de aquí de Romanos 12 es que no hay inocentes. Delante de Dios todos vamos a dar cuentas. Todo ser humano tiene un nivel de revelación en su corazón y va a ser juzgado conforme a ese nivel de revelación que ha tenido. Todo ser humano. A Dios, a todos nos va a pedir cuentas, de acuerdo a lo que sabemos, no a lo que desconocemos. Y hay personas que la ley que tienen es simplemente natural, no es de lectura bíblica, no es de predicaciones, pero de acuerdo a esa ley natural van a ser juzgados a través de Jesucristo. Entonces, así estas personas a las que le está predicando Pablo, influenciados por el helenismo, tenían revelación y van o recibieron juicio de acuerdo a las obras por la revelación que habían tenido. Así que, brothers, tal vez usted no sea un erudito de la Biblia. De todos modos tiene revelación, tiene conocimiento de acuerdo de Dios. ¿Okay? Tal vez usted sea un conocedor de la Biblia que se conoce más Biblia que todos nosotros y la tiene memorizada. Pues prepárese porque más fuerte será el juicio con usted. Porque al que más se le concedió, más se le va a exigir. Más se le va a exigir. Entonces, llega un momento donde el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Porque la revelación que había recibido Pablo era que tenía que anunciar el evangelio. Brothers, el asunto es, necesitamos volver a Dios, como buscar a Dios, no a la religión, a Dios.
Y en Dios no solamente vamos a hallar sanidad, milagro en nuestra vida, pero le vamos a encontrar función a nuestra existencia, trabajo. ¿Para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? Y usted va a darse cuenta en los próximos versículos de Hechos 14 que Pablo encontraba a esas personas en cada sinagoga, en cada ciudad donde iba. Dejaba líderes, dejaba ancianos. Ancianos que hacía hace unas semanas antes ni sabían que eran líderes, que eran llamados para liderear. Pero estas personas tuvieron una confrontación con Dios, Dios los encaró, ellos recibieron después de haberse arrepentido con Dios y Dios les dio una comisión. Órale, chiquito, a trabajar, a trabajar. Así que yo cuando veo a algunos de ustedes que son bien buenos para una cosa u otra, me imagino para lo que podrían ser de buenos en el ministerio, ¿no? En la iglesia. Y Dios es lo que quiere, hacer el milagro usted, pero no para que usted se quede bien a gustote, acostadote en el sillón picándose el ombligo. No, Dios quiere hacer el milagro en su vida para que ahora usted le sirva a Él. O sea, el milagro parece gratis, brother, pero no hay nada gratis en esta vida. No hay nada gratis. Si Dios quiere hacer el milagro en su vida, es porque quiere tener una relación con usted.